Bueno, en esta parte del video vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisar un ejercicio de aplicación para encontrar directamente, ¿sí? Cómo nosotros este concepto de este concepto de esfuerzo promedio, pues lo podemos aplicar. Digamos que hagamos, permítanme, yo traigo esto. A ver qué nos dice, permítanme un segundo. Voy a traer todo el ejercicio. Estamos aquí, listo. Estos ejercicios en realidad de estas definiciones son muy sencillos, sin embargo, pues es importante que nosotros lo revisemos. Control B. Muy bien. Entonces, esta parte del ejercicio nos dice lo siguiente, perdón, nos dice, la lámpara, este ejercicio es tomado del libro de Hibeler, a quien le doy los créditos del ejercicio. La lámpara tiene un peso de 150 libras, está soportada por 3 barras de acero, nos dan aquí los diámetros de las barras, ¿sí? Determine cuál barra está sometida a un mayor esfuerzo normal promedio y calcule su valor, dice. Considere que este ángulo es de 30 grados y el diámetro de la barra se da en cada una de las figuras. Pues nada, este es un ejercicio, digamos, que si nosotros revisamos es un ejercicio coplanario, o sea, es un ejercicio que está en el plano, y además es un ejercicio concurrente, significa, ingenieros, que todas las líneas de acción llegan a un mismo punto, como podemos verlo aquí. Este elemento llega acá. Este elemento llega acá. Y este elemento llega acá. Entonces las líneas de acción de las 3 fuerzas pues llegan al mismo punto siendo un problema concurrente y además están en el plano siendo un problema coplanario. Cuando nosotros tenemos una condición de estas, recordemos claramente que lo que nos permite el elemento es decir que la sumatoria de fuerzas es idénticamente igual a 0. No nos permite la condición de rotación, simplemente nos permite la condición de traslación, indicándonos esto, que esto es sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Yo no voy a ser tan explícito ya en esta parte, pues estamos ya en el curso de resistencia. Si queremos recordar, les sugiero que revisemos los videos de estática que también están en el canal. Pues nada, vamos a llamar a esto, a cada una de estas fuerzas. Vamos a darles un nombre. Coloquemos esto, la fuerza F1, la fuerza F2, y digamos que esta es la fuerza F3. Lógicamente, esto está, no hay traslación, ya hay una condición de equilibrio, lo que me garantiza que la sumatoria de las fuerzas en cada uno de los elementos es igual a 0. Estamos diciendo que F1, F2 y F3 son las magnitudes en cada uno de estos elementos. Muy bien. En ese orden de ideas, ¿qué tenemos? ¿Sí? En ese orden de ideas tenemos lo siguiente. Tenemos que este primer elemento, esta primera fuerza, pues tiene 2 componentes. Esta otra fuerza también tiene 2 componentes. ¿Sí? Y este elemento tiene una sola componente. Entonces le voy a llamarle a esto F1, la componente F1 en X, la componente 1F en Y, la componente F2 en X, la componente F2 en Y, ¿sí? Y tenemos en este orden de ideas pues que encontrar cuáles son las fuerzas en esos elementos. Recordemos claramente que el esfuerzo normal es igual a la magnitud de la fuerza sobre la sección sobre la cual se está aplicando. Aquí es donde yo les decía, ingenieros, que en esta parte esa condición se va a cumplir a cierta distancia de los puntos donde está llegando, porque en estos puntos generalmente hay una condición de concentración de esfuerzos y no se cumple esto. Esto se cumple en una condición alejada que la miraremos más adelante con el famoso principio de Saint-Venant.
¿Listo? Pero pues por ahora vamos a decir que esto es fuerza sobre área. Pues nada, esta es una condición sencilla. Vamos a encontrar sumatoria de fuerzas en X. No es otra cosa que de una vez ya voy a aplicar esto, F1 por el coseno de tita. Bueno, nos están diciendo que tita es 30 grados. Coseno de 30 grados va en el sentido positivo, menos F2 por el coseno de 45 grados. Esto no es otra cosa que idénticamente igual a cero. Lógicamente, se tiene esa condición, pues porque no hay traslación, o sea, no hay aceleración y esto es cero. Ahora, muy bien, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Quién tengo? Tengo F1, seno de 30, más F2, seno de 45, menos F3. ¿Pero quién es F3? Por una condición de equilibrio, este elemento debería estarse equilibrando con el peso de la lámpara. En esta primera condición, si hacemos un diagrama de cuerpo libre en este segmento, pues la fuerza F3 debe estarse equilibrando con el peso de la lámpara. Y nos dicen acá que esto es 50 libras. Bueno, 50 libras fuerza, menos 50 libras fuerza, es igual a 0. Entonces esto nos da que F1, podemos de acá, podemos tener este elemento, tenemos que F1 por el coseno de 30, que es 0.86, menos F2 por el coseno de 45, que es 0.70, es idénticamente igual a 0. F1 por el seno de 30, que es 0.5, más F2 por el seno de 45, que es 0.70, idénticamente igual a 50 libras. Bueno, recordemos que 50 libras fuerza, ¿no? Vamos a resolver este sistema. Voy a aprovechar alguna herramienta computacional en línea. Digamos que le damos acá, ¿sí? Resolución de sistemas online. Ustedes encuentran muchas calculadoras. Por ejemplo, esta es una calculadora muy buena. Aquí tenemos esto, ¿sí? Entonces tenemos acá, tenemos chanfle. Entonces tenemos 0.86 y menos 0.70. 0.86 y menos 0.70. 0.50. También 0.70. Y esto es 50. De todas formas, permítanme verificar. Aquí tenemos esto, sí señor, 0.50, 0.50, aquí tenemos esta condición. Pues nada, resolvemos. Decimos que nos dé la solución por la regla de Kramer. Y encontramos que la solución, pero aquí hay un tema bastante interesante. ¿Cuáles son las soluciones de estos? O escribimos mal esto. A ver, permítanme un segundo, creo que tengo un error. Ah, perdón, es que aquí efectivamente tengo un error. Aquí está, aquí sí está. Entonces, la primera solución, o sea, F1, la primera solución nos está dando 625 dividido 17, eso nos da 36.76. 36.76. Y la segunda solución, bueno, esto es libras, recordemos que libras, bueno, libras fuerza. Y la segunda solución que nos da es 5.335 dividido 119, nos da 46.16, 45.16, perdón, 45.16 libras. ¿Por qué había identificado yo un error? Porque este es un elemento netamente a tensión y había una fuerza que era negativa. En ese caso, pues tenía un error y evidentemente lo logramos identificar a tiempo. En ese orden de ideas, ¿cuál es el esfuerzo en la barra 1? ¿Cuál es el esfuerzo en la barra 2? ¿Y cuál es el esfuerzo en la barra 3? ¿Sí? Entonces, el esfuerzo en la barra 1, miren que nos están dando los diámetros. Nos dicen
ofrezco disculpas, este diámetro es 0.3 pulgadas, 0.25 pulgadas y 0.35. Recordemos que el área, en función del diámetro, es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, ¿cuánto nos da eso? El primer elemento, en F1 tenemos 0.25, 0.25 al cuadrado por pi dividido 4. Eso nos da 0.049 pulgadas cuadradas. O sea, esto nos da F1, nos daría 36. Permítanme, voy a hacer acá. Nos daría 36.75 dividido 0.049. Esto nos da 748 libras por pulgada cuadrada, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como PSI, PSI o libras por pulgada cuadrada. ¿Cuánto se medía el sigma 2? 45.16 sobre el área, pero el área es 0.3. Esto lo elevamos al cuadrado, perdón, 3, lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Lo dividimos entre 4. Muy bien, el área nos da un poco mayor, 0.070, y directamente, para no saturar la transparencia, esto nos da 638.8 PSI. Esa es la segunda. Y pues podemos colocarlo acá, el tercer elemento. Pues el tercer elemento no es otra cosa que la fuerza dividido el área. La fuerza ya sabemos que es 50 libras y el área que es 0.35 al cuadrado, ¿sí? 4, eso me da 0.96 el área y la fuerza que son 50. Esto me da 519.68 PSI. Recordemos que esto no es otra cosa que 50 libras sobre el área. El área nos había reflejado 0.96. Muy bien. Hay algunas veces que se lo denota como así pulgadas, o la notación norteamericana es inch, pulgadas al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí es importante que vamos manejando también el tema de las unidades. Entonces tengan en cuenta, ingenieros, que esta condición nos está definiendo tres parámetros muy, muy importantes. Entonces son las tres condiciones que tenemos. Y esta es la aplicación directa de la definición de esfuerzo, o sea, no es nada más. En realidad es traer a colación, ¿sí? Cada una de las condiciones que ustedes ya conocen. Nos dicen ahora, si quieren podemos abordar, ¿sí? Podemos abordar el 1.44 que está relacionado directamente con esto, pues para que podamos abordar el mismo problema, no es nada más. Dice, la lámpara tiene el peso de 50, tiene el peso de 50 libras, está soportada por las tres barras, determine el ángulo de orientación de AC, ahora nos piden este ángulo, de tal forma que el esfuerzo producido en cada barra, en la barra AC, o sea, el esfuerzo aquí, ¿sí?, sea el doble del esfuerzo normal promedio en AD. O sea, nos está diciendo, vamos a anotar aquí, nos dice que el esfuerzo en la barra AC es igual a 2 veces en la barra AD. ¿Sí? Dice que el esfuerzo en la barra AD. Muy bien. ¿Cuál es la magnitud del esfuerzo en cada barra? Pues nos están dando esta condición. Veamos qué es lo que pasa. Por definición de esfuerzos, yo tengo que la fuerza, que la fuerza AC sobre el área AC es igual a la fuerza AD sobre el área AD. Muy bien.
hagamos nuevamente, hagamos la descomposición de las fuerzas, la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué nos dice la sumatoria de fuerzas en X? Nos estaría diciendo, como podemos ver en la transparencia anterior, pues llamándola no F1, F2 y F3, sino los nombres de cada barra, podemos decir que el esfuerzo, perdón, que la fuerza, discúlpenme, que la fuerza AC por el coseno del ángulo es igual a, perdón, ¿verdad? Esta va hacia acá, esta componente, pintémosla, esta componente hacia acá y esta componente hacia acá. Quiere diciendo que esta fuerza AC por el coseno del ángulo menos la fuerza AD por el coseno de 45 es idénticamente igual a 0. Muy bien, veamos qué podemos desarrollar en función de esto. Nosotros podemos decir lo siguiente, miren, el coseno del ángulo no es otra cosa que la relación entre la fuerza AD sobre la fuerza AC, ¿listo? ¿Qué estamos haciendo? Lógicamente este valor que está restando vas a sumar. En realidad no, esa no es la correcta forma de expresar matemáticamente eso, sino que esto es una igualdad y lo que hago es sumar en los dos lados, pues esta expresión para que se me digamos, me dé el nulo aditivo. Entonces, este lo paso al otro lado por el coseno de 45. Pero ¿qué tenemos de esta expresión de acá arriba? De esta expresión de acá arriba, podemos decir que el elemento AD sobre el elemento AC es igual a el área AD sobre el área perdón, este pasa para arriba dos veces el área AC, perdón, el área AC. AC, disculpen, pues si alcanza a quedar en el video la música de la persona que está trabajando. Muy bien, pues en ese orden de ideas nosotros no tenemos sino que reemplazar este elemento, el coseno del ángulo, no es otra cosa que el área, pero miremos el área ¿qué es? El área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ese es el área de un elemento. Queda pi y pi abajo, ¿sí? Y 4 y 4 abajo, entonces se simplifican, entonces esto me quedaría como el diámetro AD al cuadrado sobre el diámetro AC, ¿sí? Dos veces el diámetro AC al cuadrado. Entonces esto me queda el diámetro AD al cuadrado sobre dos veces el diámetro AC al cuadrado por el coseno de 45. Es importante, y aquí hago el llamado de atención a todos ustedes, es importante que ustedes antes de empezar a reemplazar, lleven este modelo a un modelo matemático, ¿sí? Digamos alfanumérico, donde usted ya pueda resolver esto completamente, ¿sí? Esto es simplemente, miren que aquí ya es muy fácil porque simplemente el cuadrado de la razón, o sea, esto es un medio del diámetro AD sobre el diámetro AC, esto al cuadrado por el coseno de 45, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues el diámetro AD me dicen que es, AD me dicen que es 0.3, ¿sí? Dividido el diámetro AC. El diámetro AC es 0.25. A este valor dice que lo eleve al cuadrado y que esto lo divida entre 2 y que lo multiplique por el coseno de 45, que es 0.7071. Esto me da que este valor, voy a escribirlo aquí, por favor, escribirlo aquí. Esto me da que el coseno de θ no es otra cosa que 0.50. Si obtengo su valor inverso,
me da un valor de un ángulo correspondiente a 59.4 grados. 59.4 grados, que es el valor correspondiente de esa solución, en la cual, bajo esta condición, se va a tener que el esfuerzo en una barra sea idénticamente igual al doble del esfuerzo en otra. Siempre, señores, tenemos que ir enfocando el problema hacia dónde es que vamos. No empecemos a escribir ecuaciones y cosas sin ningún sentido. Nosotros siempre tenemos que saber qué es lo que tenemos en esta condición. ¿A qué hago referencia con esto? Hago referencia precisamente a esta condición en particular. Muy bien. Vamos a abordar otro problema. Otro problema interesante, ustedes pueden ver los libros, los invito a que revisen todos los libros del profesor Kiveler. Voy a tomar este ejercicio. ¿Sí? Bueno. Disculpenme, traigo todo esto, libros tomados, ejercicios tomados del libro del profesor Kiveler, a quien le doy todos los créditos correspondientes. Muy bien. Digamos que voy a hacer, para terminar esta charla, voy a abordar el ejercicio 1.62. El ejercicio punto 62, ¿sí? El ejercicio punto 62, nos dice que tenemos que la viga uniforme, esta viga uniforme, está soportada por las barras AB y CD y nos dan sus respectivas secciones transversales. Determine la posición de D de la carga de 6 kilonewtons. Los kilonewtons, usted lo divide entre 10 y le da en toneladas. Esto es 0.6 toneladas. Para que el esfuerzo normal promedio en las barras sea el mismo. Es interesante el problema y lo que nos está diciendo es que el esfuerzo sea el mismo. Miremos qué es lo que está pasando. Yo voy a dibujar un par de fuerzas aquí. Lógicamente, la posición de ese elemento me está colocando dos fuerzas. Aquí están, muy bien, ¿sí? Dos fuerzas. Y me están diciendo, llamémoslo así, voy a llamarlo el esfuerzo 1, el esfuerzo 2, y nos está diciendo la condición, nos está diciendo que vamos a determinar una posición de una carga de tal forma que estos dos esfuerzos sean el mismo. Pero miremos qué es lo que pasa. Nos está diciendo que el esfuerzo en 1 debe ser igual al esfuerzo en 2. ¿Eso qué significa? Eso significa que la fuerza 1 sobre el área 1 debe ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. No significa que las dos fuerzas son iguales. Significa que los esfuerzos son iguales, pero no las fuerzas. Entonces, ¿qué significa? Eso significa, ¿sí? Significa que la fuerza F1 debe estar relacionada con la fuerza F2 en una relación A1 sobre A2. ¿Sí? A1 sobre A2 por F2. Miremos a ver las dos barras AB, cuyas áreas transversales son respectivamente. Entonces, la primera es esta, o sea que esta es de 12 milímetros cuadrados, para que no nos confundamos, y esta es 8 milímetros cuadrados. Ojo con eso, porque eso es importante tenerlo en cuenta. Como nos están hablando de la posición, recordemos nosotros nuestro curso de estática. O sea, esto es un elemento de un cuerpo libre. Es un cuerpo libre, un elemento con cuerpo libre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que garantizar? Pues un equilibrio. Este es un caso de un ejemplo coplanario. Aquí está, todo está en el plano, pero son no concurrentes. En ese orden de ideas, se puede aplicar las dos condiciones, que la sumatoria, o sea, el desplazamiento sea cero y que la rotación con respecto a un eje que pasa por un punto que yo defino también debe ser cero. Entonces, pues voy a utilizar la condición no de traslación, sino voy a utilizar la condición de rotación, porque necesito esta condición. Pues nada, decimos que la sumatoria de momentos con respecto a un eje que pasa por el punto A, ¿sí?, es idénticamente igual a cero, definiendo una condición de rotación positiva. La voy a definir de esta forma como positiva. Muy bien, en ese orden de ideas que tengo, aquí voy a tener, lógicamente,
asociado a este esfuerzo F1, sigma 1, un esfuerzo F1, y asociada a este, una fuerza F2. Entonces tengo que F1, únicamente, F1, tenemos que F1, veamos a ver si nos podemos resolver este ejercicio con esto, F1 por 3 metros, ¿sí? En ese sentido, menos, ¿sí? Menos, digamos que tenemos este elemento que es 6 por B, idénticamente igual a 0. Lógicamente, esta ecuación nos está dando una ecuación nos está dando una ecuación con dos variables. No podemos resolver nada, pero podemos encontrar una relación que D es igual a F1 sobre 2. Sobre 2, ¿sí? Esa es la relación que por ahora podemos encontrar. Tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado con las unidades de las fuerzas, ¿listo? Esta unidad la estoy considerando en metros, porque esto es metros, y esta fuerza pues la estaré determinando en kilonewton, porque esto es kilonewton. Entonces esta condición por ahora no me ayudó, pensaba que me iba a ayudar por ser una condición de rotación, pues recurramos a las otras condiciones, a ver qué es lo que nos dicen, ¿sí? ¿Qué podemos tener de esta condición? Nosotros tenemos de esa condición, digamos que la sumatoria de traslación en Y, que me está indicando que F1 más F2 debe ser idénticamente igual a 6. F1 más F2, ¿sí? F1 más F2 debe ser igual a 6, que es el equilibrio. Veamos entonces, F1 más F2 es igual a 6. ¿Qué relación nosotros podemos encontrar acá? Veamos ahora las relaciones que tenemos acá. Podemos encontrar, lógicamente, que F1 es la relación entre A2, ¿sí? A1 sobre A2 por F2. Entonces da A1 sobre A2 por F2 más F2. Esto igual a 6. Lógicamente, esta relación A1 sobre A2, esta le consideramos A1, o sea, 8 dividido 12, como esto no tiene problema, esto sería 8 dividido 12 por F1, por F2, más F2 es igual a 6. Lógicamente, F2 sería igual a, es una ecuación con una sola incógnita, logramos ya encontrar ese problema, entonces sería 8, lo dividimos entre 12, a este le sumamos 1, y esto lo dividimos desde este elemento y me daría 3.6 kilonewtons, ¿sí? 3.6 kilonewtons, pues nada, esto no es nada, pues F2 es factor de, si sacamos 4, me quedaría 2, si sacamos 4, me quedaría 3, más 1, igual a 6, y ahí es donde me queda 3.6. Pues ya tengo F2. Sí, como ya tengo F2, ¿sí? Ya tengo F2. Puedo evaluar de esta condición, ¿sí? F1 también es la relación, F1 es la relación entre A1 sobre A2 por F2, pero ya tengo F2, entonces esto me daría 0.66 por 3.6, esto me da 2.37 kilonewtons. Finalmente, de la relación que hemos encontrado anterior, tenemos que la distancia, ¿sí?, es F1 sobre 2. ¿Sí? Entonces F1 sería 2.37 dividido 2. Esto me da 1.18 metros. Entonces
tengan en cuenta, ¿sí?, que el manejo, primero que el manejo de las unidades es fundamental, ¿sí? Y que el segundo, mis respetados ingenieros, hacer los ejercicios de manera alfanumérica nos lleva a una solución que puede ser muy fácil y además que cuando tengamos que encontrar la solución final, pues va a ser muy sencillo reemplazar los valores que nosotros necesitamos, ¿sí?, o que nos están pidiendo en cada uno de los problemas.